Vamos a compartir el mensaje número 9, Estrategia de Evangelismo Regional. Se titula La preparación del equipo de evangelismo. Ya estuvimos anticipando este título y esta idea el sábado pasado, por lo que hoy vamos a estar hablando de esta preparación del equipo de evangelismo. Es necesario que entendamos que el equipo de evangelismo tiene que ser una realidad. Es decir, tenemos que crear equipos para evangelizar, unión dentro del evangelismo. No tenemos que vivir como hay una en las películas del oeste, en los western, había un poco o existe esa imagen de, no sé cómo a lo mejor se traducía o se llamaba en vuestros países, pero aquí en España era siempre el llanero solitario, ¿no? El que iba por las llanuras de una forma solitaria y viviendo y sacando trabajos o como cazar compensas o lo que fuese, y iba solo por aquí y por allá. Y hay veces donde tenemos que vivir así, porque a lo mejor no tenemos la posibilidad de tener equipo, lo vamos a mencionar al final, pero Dios nos llama a tener la unión, a tener esa unidad para la evangelización del mundo. Os recuerdo que todo este contenido es muy, muy condensado y es muy resumido, por lo que estamos simplemente viendo a grandes rasgos todo este tipo de ideas. Vamos a leer en Mateo capítulo 10 versículos del 5 al 10. Dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El mandato del Señor a que los discípulos vayan unidos para hacer la evangelización del mundo, dentro de un tiempo, lugares y situaciones muy complicadas. Así que empezamos hablando sobre la perspectiva de Jesús en cuanto a la unidad dentro del evangelismo. El mismo Jesús no iba solo por ahí predicando y haciendo milagros. Él hizo una selección dentro de sus seguidores y de las personas que tenía a su alrededor, algunos más seguidores y otros menos. Por ejemplo, podemos recordar a Mateo. Mateo no era activamente un seguidor, pero le miró, captó el corazón de Mateo y simplemente le dijo una palabra, sígueme. Y Mateo le siguió. Pero digamos que dentro de la gente que tenía a su alrededor, el Señor hace una selección de 12, un equipo de 12. Son un equipo. Los 12 más el Señor ya son 13. Por lo que el propio Jesús ya te está diciendo algo muy importante, y es que en el camino de la evangelización, dentro de esa misión que tenemos que hacer en el campo, requerimos de una unidad. No es tanto porque el Señor necesitase, porque él podía haber hecho muchas cosas, pero Él cuenta con esa unidad, Él cuenta con un equipo, Él cuenta con ayudar y ser ayudado. De hecho, una forma en la que se puede ver el discipulado en cuanto a Jesús, pues es como Él primero se coloca como el maestro y va enseñando a los discípulos, luego los discípulos empiezan a ayudar y Jesús empieza a darles más responsabilidad, a veces él colocándose en un segundo plano, preparándoles para que llegue el momento en el cual ellos iban a tener que liderar y él iba a desaparecer de la escena visualmente cuando asciende al cielo porque ya les toca a ellos ser protagonistas. Así que tenemos la elección de los 12, tenemos el momento en el que Jesús los envía como misioneros. Por ejemplo, ponemos textos que podéis encontrar paralelos en los otros evangelios. Jesús les envía. Tenéis que ir de dos en dos, unidos, 12 personas, 6 equipos, para hacer la evangelización del mundo. Es la misma idea que nos encontramos en los 70, en Lucas 10, donde el Señor envía a 70 en equipos de dos.
en parejas, 35 equipos. Así que la perspectiva de Jesús también era esa. Aunque tengáis que dispersaros y ir caminando y alcanzando diferentes campos, también existe la unidad. Y de uno, o sea, ir uno con uno, equipos de dos. Por lo tanto, también vemos esa unidad. Equipos pequeños o equipos grandes. Depende en qué situaciones. Así que al final entendemos que la comisión es plural. Es decir, la evangelización del mundo es plural. Él siempre lo dice así, no, ir, me seréis testigos, está hablando siempre en plural, siempre hacia su iglesia, siempre al equipo de evangelismo. Y esto es algo muy normal y muy natural. Así que si queremos pensar en cuál es el evangelismo que Jesús realizaba, siempre es un evangelismo de equipo, siempre es un evangelismo de unidad, siempre es un evangelismo donde hay un apoyo desde muchas perspectivas para alcanzar la evangelización del mundo. El apóstol Pedro también muestra su ejemplo. Por ejemplo, Hechos 3 y 4. ¿Cuál era el equipo de Pedro? Pedro y Juan. Estaban en unidad, los dos unidos. ¿Irían con más personas? Pues es posible, pero en la palabra de Dios nos hablan de esta unidad. Pedro y Juan, Juan y Pedro van juntos y se encuentran con el cojo. Nos encontramos ahí, Hechos capítulo 3 y 4. Luego los dos tienen que lidiar con el Sanedrín, lo veremos también más tarde, es decir, la unidad es importante para hacer la evangelización, para apoyarse y mantenerse firmes. También lo vemos en Hechos capítulo 8 del 14 al 25. Pedro y Juan en Samaria. ¿Qué ocurre con Pedro y Juan? ¿Qué van a hacer a Samaria? Cuando escuchan la noticia de que Felipe el diácono está armando una grande en Samaria, predicando el evangelio a los samaritanos y está viendo fruto, ¿quién va a ver? Pedro y Juan como equipo. Y el mismo equipo, Pedro y Juan, que van a Samaria, cuando regresan, predican por los pueblos samaritanos. Equipo. Por ejemplo, Hechos capítulo 10. Bueno, aunque yo aquí he puesto Pedro y los hermanos de Jope, también en Jope podemos ver cómo Pedro estaba en casa de Simón el Curtidor. Encontramos otro tipo de unidad. En ese caso, lo podía haber puesto, a lo mejor luego lo edito, Pedro y Simón el Curtidor, ¿cuál es la unidad? Yo tengo un negocio, tengo un lugar, Pedro, te acojo para que tú puedas hacer las labores que tienes que hacer aquí. ¿Cuál es la otra unidad que nos encontramos en el capítulo 10? Pedro y los hermanos de Jope. Cuando va Pedro y llega a donde está Cornelio, ¿quién se lleva? A hermanos de la ciudad, es decir, hermanos de la iglesia. Un equipo que van a ver qué pasa con Cornelio y qué es lo que Dios quiere en ese lugar. Por lo tanto, van en equipo, todos unidos. Luego podemos hablar también de la unidad que ocurre con Cornelio. Judíos, gentiles, romanos, Pedro predicando, los hermanos apoyando la predicación y el evangelismo, Cornelio que tenía ese corazón de acoger y liderar con todos sus familiares y amigos y conocidos ahí, unidad dentro del evangelio para el evangelio. Pero aquí nos quedamos sobre todo con la idea de Pedro y los hermanos de Jope. Equipo de evangelismo, equipo al campo, equipo a evangelizar. Uno predica, otros oran. Uno tiene un trabajo, otro tiene otro, es decir, todos en unidad para la evangelización del mundo. Y sobre todo, tenemos el ejemplo de los ejemplos, que es el apóstol Pablo en este punto número 3. Pablo y Bernabé en Antioquía. ¿Qué hacen Pablo y Bernabé? Unidos, un equipo para levantar discípulos en la iglesia de Antioquía. Hay un momento en el que tienen que ir a Jerusalén. Van los dos como equipo, hacen el trabajo. ¿Vuelven dónde? A Antioquía. ¿Para qué? Para como equipo predicar, discipular, enseñar en ese lugar. Luego, en el capítulo 13, hay que enviar a los misioneros. Primer viaje misionero de Pablo. ¿Quién va? Pablo, Bernabé y Juan Marcos, al menos como los cabezas de la expedición. Tres personas como un viaje misionero. Si es cierto que Juan Marcos se cae al principio, les abandona o se tiene que ir. Ahí Pablo eso no le gustó. Bernabé fue un poco más, tuvo un poco más paciencia.
también eran familiares, Bernabé y Juan Marcos, pero la idea ¿cuál es? Equipo de evangelismo, equipo de misiones. No, no te vayas por ahí, Pablo, no te vayas solo. No te vayas tú, Bernabé, por otro lado. Equipo, unidos. Y Juan Marcos apoyando. Cuando Pablo y Bernabé separaron caminos, misioneros, misioneros, solo misioneros, pero los criterios no coincidían, entonces prefirieron que tú vas por ahí, Bernabé, y tú, Pablo, vas por otro sitio. Pablo no se fue solo, y Bernabé tampoco. Bernabé y Juan Marcos por un sitio y Pablo, Hechos capítulo 16, lidera otro equipo con Silas, equipo de evangelismo. Y en medio del viaje, ¿quién se les une? Si leéis el capítulo 16, vais a hallar que se les une el remanente Timoteo, unidos para la evangelización del mundo, para que mire, para que aprenda, para que practique, para que vea Timoteo. Y también que se les une Lucas. Y Lucas, por eso vais a hallar que en el libro de Hechos hay escritos en primera persona y en tercera persona. Es decir, a veces Lucas escribe el libro de Hechos como lo que les ocurre y lo que les sucede, y otras veces lo que nos ocurre a nosotros. Primera persona del plural. Así que ahí tenéis un equipo. Hechos capítulo 16. Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Buen equipo de evangelismo. Punto número 4. Onésimo. Una idea muy curiosa, porque Filemón, bueno, pongo Filemón 1, aunque Filemón solo tiene un capítulo, pero bueno, es para evitar errores y demás. Filemón, el capítulo único de Filemón, si lo veis, es el escrito del apóstol Pablo a ese Filemón que tenía un sirviente o un esclavo, que la palabra de esclavo quizás no sea la que mejor represente, que se llamaba Onésimo. Onésimo se escapa y en ese momento y en su escape se encuentra con Pablo y se acaba convirtiendo en un discípulo y un compañero de evangelismo y de ministerio de Pablo. Y Pablo le rebota a Onésimo a Filemón y le pide que le acepte como un hermano en Cristo y que le acepte como un obrero del evangelismo. ¿Cuál es la unidad de Pablo? Unidad de Pablo con Onésimo. Cualquier persona, no solamente quiero a los más inteligentes, a los más preparados, a los que mejor prediquen, es que un esclavo, un sirviente, a Pablo le sirve perfectamente para hacer equipo de evangelismo por el corazón que tenía Onésimo y que Pablo enseña en su carta. Otro tipo de unidad y de equipo es Tíquico. Tíquico era muy importante, era el que conectaba, era el que comunicaba, el que llevaba, traía cartas, es decir, era un conector. Hoy en día se puede hacer esta labor, pero con Internet y con WhatsApp, pues ya tenemos las facilidades, no necesitamos tampoco esa labor, pero en aquel momento era muy importante, porque él tenía que establecer las conexiones, comunicar los asuntos importantes y hacer esa labor de representar y de conciliar y muchas cosas. Tíquico era muy importante. Le vemos actuando en diferentes momentos y nombrado en todos esos versículos, para que luego en casa lo podáis ver y leer. Así que Tíquico es importante, muy importante. Eso me pasa a mí con nuestra alianza misionera, con la que colaboramos desde hace muchos años, que es de Corea. ¿Y cómo vamos a hablar con ellos que son coreanos? Pues bueno, los que sabemos un poquito de inglés, pues podemos comunicarnos un poquito. Pero normalmente lo que tú necesitas es poder explicarte 100% en tu idioma y que alguien te hable en tu propio idioma. ¿Cómo lo hacemos? A través de los que conocen los idiomas. Y el pastor Josué, que comprende muy bien el coreano, es decir, es prácticamente un coreano más, él es el que establece las relaciones entre los que estamos fuera, que hablamos español, o sobre todo en España, y lo que necesitamos y con que necesitemos hablar en Corea. Tenemos esos tíquicos que hacen ese trabajo y esa labor de unión, pero también tenemos y necesitamos los timoteos,
¿Quiénes son los Timoteos? Los remanentes que se levantan viendo las evidencias del campo, que son formados, que son preparados para la evangelización del mundo. Y a Timoteo le vemos desde muchacho, desde joven, hasta esa labor pastoral que hace en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le toma como parte del equipo. Ya mencionado en el punto número 3, Hechos 16, y vemos las cartas primera y segunda de Timoteo, ese corazón pastoral, pero de equipo. Estamos juntos en el camino y ya Pablo le trata como no solamente un remanente que tiene que aprender, sino como alguien ya que está experimentando el ministerio y el campo. Aquila y Priscila, otro de los grandes equipos que tenía Pablo. Pablo con Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, como también se les dice, y poner el nombre delante de ella era ya muy curioso, porque era un matrimonio que unido formaba ya un equipo importante, y se une con Pablo y forma otro equipo más grande. Tenéis referencias y les hemos mencionado ya muchas veces, por lo que conocéis ya un poco su ministerio juntamente con Pablo, y si no, pues ahí tenéis lectura para poder hacer después. Pero Aquila y Priscila, que tenían un negocio juntamente con Pablo, mencionado en Primera de Corintios, que tenían ese corazón de evangelizar, de enseñar y también de levantar iglesia. Por eso ellos, pues son los que tenían en su casa iglesias para poder hacer la evangelización del mundo. Equipo de evangelismo, equipo de misiones como son Aquila y Priscila. Por lo tanto, Pablo nos ejemplifica muy bien esa necesidad de tener equipo, de hacer equipo, de contar con los demás, de de una forma u otra, todos en unidad, con diferentes habilidades, capacidades y ministerios por los que Dios nos llama, pero con una misma, digamos que un mismo corazón, un mismo camino y una misma determinación. Así que en este punto 4 tenemos que ver qué tipo de personas forman los equipos de evangelismo. ¿Qué tipo de personas? Mezclando un poco lo que nos encontramos hoy con lo que nos hallamos en la Biblia, hemos visto todo tipo de personas. Es decir, dentro de un equipo todos son necesarios, no hay acepción de personas, como dice la palabra. Y en el equipo de evangelismo tampoco tiene que haber acepción de personas. ¿Qué personas tiene que haber en el equipo de evangelismo? Da igual, ricos o pobres. Es decir, vemos a Cornelio, que hemos mencionado a Cornelio, y nos encontramos a Onésimo, que era un esclavo, pobre por supuesto. Así que da igual la escala social, da igual la capacidad económica, todos son bienvenidos y todos son necesarios porque todos aportan para la evangelización. ¿Qué tipo de personas? Hay pastores que predican, que enseñan, también hay personas que hacen de mensajeros, como era Tíquico. Nos encontramos escribas, que eran los que, por ejemplo, Pablo necesitaba escribas. Es decir, había una persona que iba escribiendo lo que Pablo iba diciendo. Y esa persona iba escribiendo, 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 y luego esa carta era la que se enviaba. Por eso os encontráis por ahí, creo que era en la carta a los romanos, nos encontramos al final el saludo del escriba. Es decir, que es muy curioso, porque dices tú, pero esto no lo había escrito Pablo. Sí, sí, Pablo es el autor intelectual de la carta, pero de puño y letra de estos escribas, personas que tenían ese trabajo. O, por ejemplo, hombres y mujeres. Es que el Evangelio es para todos. Y el Evangelio nace de todos. Y todos somos capaces de poder compartir y transmitir la palabra de Dios. Y en la palabra encontramos a personas útiles, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, no hay diferencia entre los unos y los otros. Todos útiles para la evangelización del mundo. Y en nuestro contexto cristiano, yo sé que os vais a encontrar con iglesias que entienden que las mujeres no pueden predicar y no pueden tener esos puestos de autoridad, y hay iglesias que normalizan que las mujeres puedan ser pastoras o puedan predicar o enseñar.
Cada corriente pues tiene sus motivos bíblicos y demás. Pero a pesar de todo eso, de esa discusión que dejamos a un lado, ¿cuál es la realidad bíblica? Que hombres y mujeres son útiles, necesarios e imprescindibles para el Evangelio. Y ejemplos, bueno, hay demasiados para poder mencionar. Luego que hallamos que la Biblia de Dios, que la Biblia, la palabra de Dios, habla de que las iglesias estaban formadas y estos equipos de evangelismo por paganos, es decir, gentiles que venían de otras religiones y se añadían al evangelio, pero también judíos. Es decir, da igual el trasfondo. No es que tú no tienes ningún requisito previo para acercarte al Evangelio y ser útil. Cualquier persona puede entrar dentro de este equipo de evangelismo y ser útil. Personas que eran más esporádicas, es decir, que apoyaban de una forma, bueno, temporal, a rachas, en momentos, en circunstancias concretas. Y había otras personas que estaban constantemente trabajando y apoyando estos equipos de evangelismo. Y he puesto un etcétera porque no quería, ya digo, con esto ya es suficiente, aunque podemos encontrar más. Así que, ¿qué queremos decir? Que estos equipos de evangelismo concretos están abiertos a cualquier persona. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que nadie tiene excusa para no formar parte de un equipo de evangelismo. No existe ninguna excusa. Porque no solamente son necesarios tipos de personas, sino también tipos de apoyos y de ministerios. ¿Vale? Esto es importante. Y esto vemos en el punto número 5. ¿Qué podemos ofrecer en nuestro equipo de evangelismo? ¿Qué podemos ofrecer? Muy bien, pues muy sencillo. Podemos ofrecer nuestro tiempo. Todos tenemos tiempo. Poco o mucho tenemos, ¿vale? Otra cosa es que lo queramos compartir o no. Pero todos, aunque sea poco tiempo, tenemos. Es decir, ofrecemos nuestro tiempo. Y eso es un sacrificio que en el siglo XXI, en el tiempo en el que estamos, creo que cada vez hay menos tiempo. Estamos más atareados, hay que trabajar más, las familias están siempre, siempre lidiando con cosas. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero siempre tenemos la capacidad de poder sacar tiempo. Predicación. Hay que predicar el Evangelio. Es cierto, hay personas que tienen más facilidad que otras para predicar. Eso no quiere decir que el que tenga menos facilidad no predique nunca, o no comparta el Evangelio, o no hable, o no haga forum. No, no, no. Pero sí que es cierto que hay personas que tienen más facilidad, pueden tomar esa iniciativa en ciertos contextos y en ciertos momentos. Hay personas que pueden hacer ese seguimiento, es decir, personas que tienen la capacidad de comunicar, que hablan, que dialogan, que escriben, que son, tienen esas aptitudes sociables que son tan importantes. En este caso, pues mi mujer es súper sociable, súper comunicativa y crea lazos con una facilidad tremenda. Sin embargo, yo soy al revés. Yo soy el más tímido, el más reservado, el más cerrado en ese aspecto. Pero hace falta personas así. ¿Qué podemos ofrecer una casa de misión? Es decir, mi hogar yo lo abro para las misiones. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor podemos aquí tener por las tardes tiempo con los remanentes, podemos hacer un tiempo de discipulado para nuevos creyentes, podemos unirnos los que formamos, los que vivimos en este área o esta región, nos unimos para orar, hacemos aquí unas reuniones todas las tardes para los que estamos aquí, para etcétera, etcétera. Es decir, oye, mi casa, mi hogar lo pongo a disposición de las misiones, de lo que necesite el campo. 5, economía. Sí, todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo nunca tiene dinero, todo el mundo siempre vive ajustado, todo el mundo siempre está igual. Yo igual. Y además en la iglesia, pues las circunstancias económicas ahora son hiper complicadas, hiper complicadas. No os di detalles para no parecer pesimista, pero son circunstancias muy difíciles. Mantener una iglesia y mantener una labor pastoral económicamente, pues es muy difícil y es costoso. Lo que pasa es que es bíblico y Dios
apoya siempre y ayuda. Pero todos tenemos problemas. A nadie nos sobra el dinero. Ni siquiera los ricos pueden decir que les sobra el dinero. De hecho, yo creo que cuanto más dinero tienes, más agarrado te vuelves. En España decimos agarrado al que no quiere soltar. ¿Pero qué podemos ofrecer? Pues como la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en Corintios, segunda de Corintios, y empieza a alabar la iglesia de Macedonia. ¿Por qué la alaba? Porque siendo una iglesia pobre, daba economía. Porque aun no teniendo, ofrece. Porque aunque sea poco, conforme nuestro corazón y conforme nuestras capacidades, como también Pablo nos enseña, se ofrenda. Nos pasa como en la iglesia primitiva y como por ejemplo Bernabé hizo, que tiene una herencia, que es unas tierras o una casa o lo que sea, y la vende y ofrenda. Pues bien, estupendo. Que no, pues en nuestra medida y capacidad lo haremos. Siempre con ese corazón agradable, es decir, ese corazón feliz por ofrendar y generoso. Y luego podemos hablar de la iglesia. ¿Qué podemos ofrecer? Pues nuestro trabajo y nuestro corazón en la iglesia. ¿Y qué podemos ofrecer más? Punto número 7, ser una puerta para la evangelización. Es decir, ¿qué personas tengo a mi alrededor para evangelizar? Pues hay que abrir puertas. Es decir, hay que ir probando. ¿Que la puerta se cierra o no se abre? Pues no pasa nada. Pero yo tengo que ir por esos lugares, que son personas, familias, lugares, y a veces abriré una puerta y dirá, ah, pues mira, puedo entrar. Y por ahí el Evangelio pasará. Pero eso es lo que yo puedo ofrecer. Y esto no está al alcance de pocas personas, sino al alcance de todos. De una forma o de otra, quizá no todos los puntos, porque casa de misión es algo un poco más sensible, no todas las familias pueden ofrecer su hogar por las circunstancias que sean, pero todos podemos y tenemos cosas que ofrecer al equipo de evangelismo. Y finalmente, con el último punto, que es el número 6, dejamos esta pregunta. ¿Qué ocurre si estoy solo? A veces ocurre. Es que estoy en una región donde es que no tengo a nadie más en la iglesia. Es que no tengo así nadie con quien hacer equipo. ¿Qué hago? Personas que a lo mejor de nuestra congregación vivan lejos o separados de otros. ¿Qué hacemos en ese lugar? Estoy solo, no tengo a nadie para hacer equipo. Bueno, primero hay que entender que donde no hay nada que utilizar y que sumar, Dios nos va a dar todo lo que necesitemos. Así que no estamos desprovistos, estamos provistos por lo que necesitemos y conforme Dios nos vaya dando. Pero necesitamos obligar, entre comillas, a Dios a obrar y a trabajar. Eso es importante que lo entendamos. Vamos a comenzar a andar y Dios nos irá ofreciendo. En segundo lugar, si estoy solo, ¿qué hago? Ora, ora, ora y ora, para que Dios te muestre el campo y te pueda seguir estableciendo el sistema que hablaremos la semana que viene. Si estoy solo, ¿qué hago? Haz la lista de las 300 personas, que ya hemos hablado muchas veces. Toda la gente que tú tengas a tu alrededor que puedas colocar en una lista por la que puedas orar. Desde la que tengas menos relación, pero que tú sepas que tengas alguna oportunidad de hablar alguna vez. Cualquier persona, hasta toda tu familia la puedes colocar ahí. Pero haz una lista de personas por las que tú puedas ir orando y dejando un hueco, ¿para qué? Para ir escribiendo circunstancias, títulos de oración o acontecimientos que puedan ocurrir. Como a veces decimos, al final de esas 300 va a haber 10 que te permitan, o sea, un 10% que te permitan escuchar el Evangelio. De las 300, una de cada 10 van a permitir que le hables del Evangelio, quizá más. Por lo tanto, tienes a 30 personas. Y de esas 30 personas, el 10% van a entender que Jesús es el Cristo y van a poder levantarse como discípulos.
Pues qué bendición, ya tenéis a tres. Tenéis ya a tres personas. ¿Quiénes son? Haced la lista, orad, salid al campo y encontraréis a esas tres personas. Pero, ¿qué ocurre? Que esas tres personas están dentro de unas 30 a las que tú has predicado, alrededor de 27 que te han dicho que no, dentro de una lista de 300 que, ¿cómo abarcas? Bueno, orando y poco a poco esto lo alcanzaremos. Obviamente no estoy hablando de números seguros, sino que es una forma de hablar que tenemos que llevar de alguna forma a la práctica. Cuarto, encontramos el horario y la situación. Es decir, como estamos diciendo antes, si nosotros oramos y estamos con el corazón dispuesto y atentos, el horario de Dios llegará para que nosotros en el campo encontremos la respuesta. Y Dios incluso moverá situaciones. La palabra nos habla de todo esto y vemos el ejemplo en muchas circunstancias. Así que estoy solo, pero estoy pendiente y preparado y ocupado en encontrar el horario y la situación. Es decir, no vivo ajeno, no, no, vivo preparado y dispuesto constantemente a que Dios me muestre y que llegue ese horario y esa situación. ¿Qué hacemos luego? Pues encontrar al discípulo, encontrar a ese discípulo, a esa persona que Dios me da para ayudarle a entender el Evangelio, ayudarla a vivir el Evangelio, ayudarla a compartir el Evangelio. Este es el camino que tenemos que realizar dentro del contexto de la unidad, dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto obvio de un creyente. Pero en este caso, particularmente yo, tengo que tener ese corazón y esa disposición. ¿Qué hacemos luego? Continuidad. Continuar, 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 continuar y continuar. ¿Qué quiero decir? Ay, es que no encuentro una persona. Continúa. Ay, si es que ya le he hablado del Evangelio. Discipula. Ay, si es que ya le he dado las cartas del Evangelio. Sigue. Ay, y ya tengo una persona. ¿Qué hago? Más. Continúa, no, tranquilamente, no tienes que estar agobiado, no tienes que estar sudando, no tienes que vivir, no, con la naturalidad de habrá más que podamos hacer, más personas que ayudar y etcétera. ¿Y luego qué? Punto número 7. Discípulo que encontremos. Y ese discípulo está en un lugar, ese hogar, esa casa y esa región. Es decir, ¿dónde está ese discípulo? Pues es un lugar donde de ahí tiene que brillar la luz del Evangelio. Por eso mismo es importante que cuando nosotros hallemos a un discípulo, utilicemos su hogar para hacer el discipulado. Porque en ese lugar puede haber una familia, en ese lugar se puede establecer luego una casa de misión para seguir predicando y para seguir conectando con personas. Ese lugar a lo mejor es un lugar en un campo en el que a lo mejor nosotros no estamos y por lo tanto desde ese lugar se puede conectar con más personas o conectar con personas y llevarles a ese lugar donde ya hay alguien preparado y abierto. Y se establece el sistema, que eso lo hablaremos sobre todo la semana que viene. El sistema, que de una forma muy resumida, es ese. Una persona, un discípulo, un campo, se van añadiendo más, hacemos unidad, más personas de la iglesia pueden venir a apoyar y eso va creciendo y va creciendo poco a poco de una forma natural y orgánica. Y eso es la conexión que luego nosotros hacemos con el resto del campo y el resto de personas. Por lo tanto, tenemos que tener este corazón abierto y los ojos abiertos para poder ver estas cosas. Em, un, un testimonio muy rápido que también mañana compartiré, no en el tiempo de culto seguramente, luego tenemos reunión de iglesia, am, pero es que ayer yo salgo de casa, bueno, no salgo de casa, perdón, estoy en casa y estoy con mi hijo Ian y de pronto veo una ambulancia que pasa por la puerta. Nuestra calle es estrechita, por lo que las casas de enfrente están muy cerca y no hay espacio entre casas. Todo, es decir, es una calle todo muy juntito. Vemos una ambulancia y yo, como buena persona, pues voy a ver qué pasa con esa ambulancia. Y digo, uy, pues parece que están ahí un poco más adelante en la calle, a 20 pasos.
y abro un poco la puerta, saco la cabeza y me asomo y había dos coches de policía, una ambulancia, otro coche de sanitarios, varias personas en la calle hablando como muy emocionadas. ¿Qué acaba de pasar? No sé qué ha pasado y miro unos instantes a ver si veo alguna pista y no hay nada. Digo, bueno, pues ya me enteraré qué ha pasado porque obviamente tenemos todos que enterarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Salgo, ya llega, digo, uy, son las 2 menos cuarto de la tarde. Vamos a por Irene por Israel. Voy en el cochecito del niño, en el carrito, paso por enfrente, escucho, miro, no sé qué ha podido pasar. Sigue la policía, sigue la ambulancia, o sea, joder, llevan ya un buen rato. ¿Qué puede ser? Vuelvo de recoger a los niños, que el colegio está como unos 10-15 minutos andando. Igual, paso por la puerta, no me entero de nada. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Y en eso que llegando a casa, otra vecina, que esa se entera de todo, esa se entera de todo, me llama y me dice, ven, ven, porque más ella es creyente y tal, y me cuenta lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que mientras que yo estaba con mi hijo, con las cosas del hogar, haciendo la comida, tranquilo, feliz, contento, a 30 pasos de mí, 40 pasos quizá, había una persona ahorcándose, suicidándose. ¿Y yo qué estaba haciendo mientras? Estaba haciendo cosas naturales, simples del día, banales. Y yo no lo sabía, pero ahí tan cerca de mí había una persona quitándose la vida. Entonces me di cuenta de que, mm, no sé, a lo mejor si yo hubiese estado más presente, si yo hubiese sido más sociable, siempre pensamos, no, si yo hubiese, a lo mejor no hubiese podido hacer nada de ninguna forma. Porque ahí está el problema de Satanás, ahí está el problema del pecado, la oscuridad del mundo. Yo no puedo salvar a todo y a todos, pero mi responsabilidad, ¿cuál es? Estar siempre dispuesto y disponible en el campo para ayudar a todos los que yo pueda ayudar y salvarlos de la muerte y llevarlos a Cristo. Y siempre piensas lo mismo, si yo le hubiese predicado, si la verdad es que yo no sé ni quién es ese hombre, no sé ni quién vivía en esa casa, no lo conozco, nunca me he cruzado con él, no tengo ni idea. Pero si hubiese a lo mejor estado más dispuesto, siempre piensas, ¿no? Por lo que es triste lo que ocurre, es triste lo que sucede. Pero esta mañana se lo decía a esa misma vecina que ha venido a casa para traernos un poco de fruta, para regalarnos un poco de fruta. Y hablando de esto porque estaba muy afectada. Y la digo, hermana, digo, esto ocurre todos los días en todos los sitios. Esto es normal, esto es cotidiano. No solamente esto, sino cualquier tipo de maldad y de desastre. Esto pasa todos los días constantemente. Así que, hermana, eh, le digo, este es el mundo en el que estamos, por eso somos tan importantes. Porque tenemos que ir a rescatar a esta gente. Y no sabemos lo que pasa. Le saludamos, damos los buenos días. ¿Qué tal estás, vecino? Ah, estoy muy bien. Y al día siguiente, muerto. Así que os bendigo en nombre de Cristo, pidiéndoos perdón porque no hemos dejado mucho tiempo, para que nos levantemos nosotros como personas y formemos esos equipos que vayan a salvar a estas personas, que vayan a salvar el campo y que podamos ayudar a los que necesitan de verdad, están pidiendo auxilio internamente para encontrarse con Cristo y no tienen respuesta ni saben dónde encontrarla. Así eh, que estos desastres que también conocéis vosotros y que habéis visto y experimentado, todos tenemos testimonios como estos, que nos muevan y nos lleven a ser esos obreros de evangelismo y a unirnos para cambiar el campo, cambiar la oscuridad que hay en el mundo.